Hace ya mucho tiempo ha transcurrido esto de los correos en cadena y como muchos saben, estos correos en cadena tienen un fin maquiavélico, porque el autor no se muestra como tal, sino se presenta como un archivo X, que ni bien tú lo leas por el terror a que no te pase nada, lo reenvías al instante. Este archivo y este contenido que tienen siempre tienen un contenido maquiavélico, terrorífico y que siempre afectará a parte de tu familia o a tu persona, ya que este tipo de correos tienen un tiempo de envío y también tienen envíos múltiples. Mayormente estaban rondando por el Messenger, pero también ha ido a parar a Facebook con ciertas imágenes y hasta memes, que en su mayoría no tienen nada de escalofriante, pero que sí siguen este patrón. Y bueno, entre uno de los correos en cadenas un poco más comentados que todos y más antiguos está este. Una chica fue asesinada en 1900 y el asesino la enterró cuando todavía estaba viva. Esta cantaba mientras la enterraba, Thomas Solta Balok. Ahora que has leído este cántico, te reunirás con esta chica a mitad de la noche. Descenderá del techo y te estrangulará del mismo modo en que la estrangularon. Pero si envías ese mensaje, alguien más no te molestará y tu amabilidad será recompensada. Este tipo de cartas en cadena, mensajes en cadena, como lo llamarían en la red, también he tenido bastantes películas a lo largo de que se ha generado bastante temor con ese tipo de cosas. Y hay películas a nombrar bastantes, las que te demuestran que mayormente un asesino sería lo un sicario, te va a perseguir si es que tú no le envías el mensaje. Aunque eso es hipotéticamente imposible, bueno, ahí está la sustancia de lo macabro, de lo tenebroso que puede tener ese tipo de cartas. Más aún así que este tipo de cartas tiene un contenido bastante lleno y vasto para hacerte creer este tipo de cosas. No solamente cartas a la ligera, siempre son compuestos bien hechos y bien expresados con una cierta historia y una cierta advertencia que te hacen tener miedo y poder reenviarlas a tiempo. Porque siempre hay un tiempo límite en este tipo de cartas, obviamente. Al igual que en Share 4, en Taring encontrarás un montón de ejemplos que te puedan decir, que te puedan ayudar a si es que tú quieres enviar alguno, o en fin, ejemplos de lo que se han rotado últimamente. Y bastantes que seguramente tú te has topado. Que todo obvio que no hemos topado con alguno a lo largo de la vida. Y no es que tengas temor, pero es algo como que medio, no tiene mucho sentido, pero a la vez sí es tenebroso. Depende de la historia que se empleen.